Buenas tardes, muchas gracias por participar en esta jornada que se enmarca en la programación de la Oficina Acelerapyme de Fundación Industria Navarra. Las oficinas Acelerapyme son una red de oficinas puestas en marcha en toda España por Red.es y que están financiadas por el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER. Estas oficinas tienen como objetivo realizar labores de sensibilización y apoyo a las empresas para optimizar el funcionamiento de sus negocios mediante la incorporación de herramientas, plataformas y tecnologías innovadoras en sus procesos que contribuyen a la mejora de la productividad. Desde la OP de la Fundación vamos a dinamizar multitud de iniciativas dirigidas a pymes, autónomos y emprendedores, como la jornada de hoy que se enmarca en el ciclo de soluciones tecnológicas para empresas industriales y durante la próxima hora tendrá lugar la sesión Herramientas de captación, agregación y análisis de datos en IT-OT. Si durante la sesión os surge alguna duda, podéis escribirla en el chat o si no, esperar al final para que podáis preguntarle directamente a los ponentes las dudas que os hayan surgido. Vuestra opinión es muy importante y nos puede ayudar a mejorar. Por ese motivo, os agradecemos que al final de la sesión completéis la encuesta que podéis escanear en el código QR que tenéis aquí en pantalla o a través del enlace que os facilitaré en el chat. En la encuesta nos podréis dejar vuestros comentarios, así como vuestras sugerencias sobre temáticas que os puedan resultar de interés. Ya por último, os pedimos por favor que os identifiquéis con nombre y apellidos para hacer un seguimiento adecuado de la asistencia a la sesión. Paso a presentaros a los ponentes de esta sesión, Asier Olea del Departamento de Automatización e Industria 4.0 y Joseba Zubeldia del Departamento de Digitalización Industrial en Electra, para que dé comienzo a la ponencia. Así que ya, Asier, Joseba, os cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, sí, voy a compartir la pantalla y damos comienzo a Y la sesión. comenzamos. Sí, Perfecto. no sé si se ve Se ve perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, agradecer a la Fundación que nos des esta oportunidad de compartir con todos, bueno, pues yo creo que algunos criterios que tenemos a la hora de desarrollar este tipo de proyectos de transformación digital, este tema de lo que es la convergencia IT-OT, que tantos consultas nos llegan a lo largo del día. Y bueno, aquí hoy lo que vamos a ver, si puedo pasar, no sé si ahora. Lo que teníamos previsto ver en la jornada durante más o menos 45 minutos es pues, hablar un poco de la situación actual de la industria en lo relacionado a bueno, la industria 4.0 y la transformación digital en la industria. Hablaremos también de nuestra experiencia a la hora de abordar este tipo de proyectos donde creemos que hay una serie de puntos a mejorar, digámoslo así, y consideraciones como requerimientos mínimos que entendemos deberíamos de pensar todos en proponer. Y esta primera parte la haré yo, pues de alguna forma como estado de situación. Y luego mi compañero Joseba Zubeldia, del Departamento también de Industria 4.0 Digital Industria del Grupo, pues pasará en la segunda parte del webinar a definir bueno, qué soluciones tenemos en el Grupo Letra acordes a estos requerimientos mínimos que entendemos son los que deberíamos de seguir en todo proyecto. Únicamente por centrar y poner en contexto, tanto Joseba como yo pertenecemos al Grupo Electra en Central, empresa de distribución de material eléctrico que en Navarra tenemos en Tudela y en Pamplona pues delegación comercial y pertenecemos a un departamento que es el Departamento Digital Industry, que lo que pretendemos es bueno, pues acompañaros en todo esta tarea de transformarnos, ¿no?, digitalmente en todos los procesos industriales. Dentro de lo que sería este departamento central, bueno, pues hemos ido, digamos que incluyendo portfolio y servicios y soluciones al grupo, pues que tienen que ver con pues, diferentes ámbitos de la transformación, ¿no? Desde el gemelo digital de la máquina, pasando por robótica colaborativa y cooperativa segura, que veremos en la OTD el día del evento. Sistemas de ciberseguridad, tenemos también lo que veremos hoy, todo que son plataformas software para bueno, pues, tratar de gestionar el dato y la información de la mejor manera posible. Y bueno, pues todo esto es lo que nosotros, tanto Isabel como yo y el equipo de Digital Industry de grupo, tratamos de desarrollar. Como introducción al webinar, quería poner bueno, pues algunas experiencias encima de la mesa que nos estamos encontrando a la hora bueno, de abordar estos proyectos de vuestra mano, ¿no?, de mano de los clientes. Y bueno, hemos tratado de poner
un título, la situación que actualmente tenemos en la industria. Realmente es más en concreto la situación actual que tenemos en la industria cuando hablamos de proyectos de transformación digital. Y bueno, el objetivo, como todos sabéis, y entiendo que estamos aquí todos pensando en lo mismo, es que lo que queremos es mejorar nuestros procesos productivos, la eficiencia, la calidad, la productividad y, en definitiva, los negocios, ¿no? Que es de lo que se trata. Y para ello necesitamos tener herramientas para tomar decisiones con información seria y para ello, pues, desde hace ya muchos años, creo que la mayoría de las empresas estamos inmersas en un proceso de transformación digital que, bueno, al final aborda diferentes áreas de la empresa y nosotros lo que vamos a tratar hoy es de enfocarnos en el área más, el ámbito de integración entre IT y OT o entre OT y IT, ¿vale? Hay una frase que suelen decir o se suele decir que es que los datos son la nueva fuente de energía de las empresas y yo creo que es verdad porque desde hace ya muchos años, la información, como decir, ¿no? La información es poder, los datos del proceso de la operativa nos da bueno, pues la posibilidad de mejorar esos procesos y esto pues lo tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Entonces, nuestra experiencia, por lo menos en el grupo Electra, es que lo primero que estamos viendo, no digo que sea en todos los casos, pero en muchos casos, es que los proyectos de transformación digital no tienen un alcance de proyecto definido. Es decir, vemos que hay proyectos que no ni siquiera tienen un objetivo claro. Por supuesto que el alcance, no tenemos conocimientos del proceso que queremos digitalizar. Intervienen diferentes departamentos dentro de la empresa y muchas veces interactuar entre ellos suele ser complejo. E incluso nos hemos encontrado con proyectos en los que el cliente nos ha bueno, dicho, bueno, vamos a coger datos y ya veremos qué hacemos con ellos, ¿no? Es poco algo que realmente está pasando y que creemos que puede ser el primer punto a mejorar dentro de lo que es un proyecto empresarial de transformación digital, en el ámbito de OT, IT y en otros ámbitos. Si vamos a la parte más tecnológica, que es donde nosotros trataremos de ayudaros, vemos que hay como cuatro etapas que deberíamos de atender. Por un lado estaría la parte de comunicar los procesos de la comunicación de las máquinas, que veremos que tiene sus dificultades. Hay otro apartado importantísimo que es una vez que hemos comunicado estas máquinas, el recoger el dato de ese proceso, de esa máquina, complejo también. Y no solo recoger y capturar el dato, también agregar, es decir, de ese dato sacar una información o un dato que sea relevante. Y posterior a eso, cuando tengamos esa información relevante, tenemos que hacer una historización, almacenarla, pero almacenarla de forma eficiente, ¿no? ¿Y para qué? Para que luego cuando vayamos a poder a tener un sistema que nos permita visualizar o analizar esa información, pues ese sistema pueda atacar esa base de datos de forma eficiente y que podamos, bueno, pues, bueno, analizar lo que tenemos en esa base de datos de forma óptima. Vale, estas cuatro, digamos, etapas tienen sus dificultades, o por lo menos lo que nosotros estamos viendo con la experiencia que llevamos ya desde el año 2017 tratando este tipo de proyectos. Cuando hablamos de comunicar máquinas, proceso, es decir, conectar los procesos OT con IT, bueno, la primera pregunta que solemos hacer es, lógicamente, si tenemos las máquinas conectadas, ¿no? Que si es el caso que no, bueno, pues tenemos una ventaja porque podemos acometer el proyecto bajo estándares de ciberseguridad actual, que ahora veremos, lo veremos de la mano de Joseba. Pero si las máquinas están conectadas, nos estamos encontrando, un poco la situación actual es que en muchas de ellas las comunicaciones son con redes planas, es decir, que están en los mismos rangos y por lo tanto, bueno, pues el concepto de la ciberseguridad industrial no se tuvo en cuenta en su día. Es decir, no hemos llegado a microsegmentar a nivel de celda de producción o de máquina esas comunicaciones. Por lo tanto, aquí habría un punto de mejora y que luego veremos. Por otro lado, vemos también que hay mucho cliente que nos está demandando el que poder tener un sistema de acceso remoto seguros a las máquinas para que los proveedores puedan hacer un telemantenimiento o una gestión remota de sus procesos. Bueno, pues aquí también vemos complejidad, muchos sistemas instalados en la planta, diversidad y dificultad de administrar esos sistemas.
Otro de los puntos clave, y además que tendrá que ver con los planes directores de ciberseguridad y las nuevas normativas que nos vienen, como la NIS 2 en Europa, es el tener un plan de disaster recovery, es decir, gestión de backups de todos los proyectos que tengamos en planta. Bueno, pues la mayoría de las empresas no tienen este plan bueno, desarrollado. En definitiva, aparte de la parte tecnológica, tener un plan de defensa en profundidad y una concienciación y una formación para todos los usuarios o componentes del equipo de la empresa. Para nosotros esto es clave. Segundo punto, cuando hablamos del dato, es decir, hemos comunicado las máquinas pues, de una forma cibersegura, vamos a pensar que es así. Otros los temas que estamos viendo o puntos clave que estamos viendo que no, bueno, pues que no se están quizás acometiendo como es debido es la captura y el tratamiento del dato. En planta, en la industria, hay diversidad de protocolos industriales de todo tipo. Tenemos sistemas de control, PLCs, SCADAs, robots, variadores de frecuencia, analizadores de consumos eléctricos, bueno, de todo. Y cada uno puede estar hablando o comunicando en un protocolo pues, propio, ¿no? Entonces, para poder hablar con estos sistemas, o poder conectarnos y comunicarnos con estos sistemas y adquirir datos o capturarles datos de estos sistemas, necesitamos tener la capacidad de integrarnos con ellos mediante protocolos de comunicación. Entonces, aquí hay una complejidad absoluta que luego veremos cómo se resuelve. Por otro lado, una vez que tenemos la comunicación con los sistemas, vamos a necesitar también contextualizar esos datos, agregar y generar una información relevante. Vale, es lo que ahora empezamos a oír como el concepto del edge computing, ¿no? Bueno, del dato frío que tenemos o bruto que tenemos del proceso, poder, bueno, tener una información que nos diga algo. Y, por supuesto, lo que hablábamos antes, una vez que tengo esta información relevante, tener una historización eficiente. No estamos viendo este tipo de soluciones normalmente en muchos clientes, ¿eh? Las historizaciones que hay pues suelen ser bases de datos relacionales y complejas luego de trabajar y a las cuales pues, el poder acceder a ellas pues, nos lleva su tiempo y suele ser complejo. Y un tercer punto, bueno, el tercero o cuarto, depende de cómo lo vemos, es el tema de la visualización y el análisis de la información. Lo veremos también luego en la parte de soluciones. Es muy importante tener una herramienta eficiente y que esté optimizada para poder acceder a esa información que tenemos historizada. Y bueno, cada día más se habla de conceptos de business intelligence, pero también de inteligencia artificial, de big data, y si no tenemos una buena historización de la información y no tenemos una buena herramienta para poder acceder de forma eficiente a la información, pues nuestro proyecto seguramente va a fracasar. Además de todo esto, una vez que hemos hecho el proyecto, ciberseguro, pues con estas ideas que tenemos de integración y de captura de datos y de agregación, además, una vez que terminamos el proyecto, esos proyectos tienen que ser mantenibles, ¿no? Vamos a ir creciendo a lo largo de la vida de la empresa, del ciclo de vida del proyecto, y por lo tanto necesitaremos instalar nuevas versiones, va a haber nuevas máquinas, nuevos procesos. Por lo tanto, la ampliación de funcionalidades va a ser necesaria. Además de la transferencia del conocimiento, es decir, yo puedo instalar una solución, pero voy a querer que a lo largo del tiempo pues, los diferentes usuarios la utilicen y bueno, la experiencia de usuario sea la adecuada y que no haya rechazo. Todo esto que os estoy comentando es poco lo que vemos que no suele ser, no se suele tomar, digamos, con pinzas y a veces pues, nos encontramos con problemas de sistemas hechos a medida, desarrollos hechos a medida, que luego mantenerlos genera dependencias, la usabilidad, la experiencia de uso es compleja, rechazos también por parte de los usuarios en la planta, etcétera. Entonces, para salvar todo esto o para intentar bueno, solventar este tipo de situaciones que podemos tener en la industria, nosotros planteamos, sin querer tampoco ser aquí maestros, pero sí unos mínimos requerimientos para abordar este tipo de proyectos, ¿no? Y además que son requerimientos sencillos de llevar a la práctica y que bueno, son nuestra recomendación, ¿eh? La primera, como decía, en lo que nos estamos encontrando es que tenemos que definir un objetivo claro del proyecto. Cualquier proyecto, lógicamente, pero en el caso de la transformación digital, sin ninguna duda, ¿vale?
El asunto es que nos estamos encontrando con proyectos pues, que no están definidos y empezamos pues, a trabajarlos, vamos por un camino y cuando hemos llegado a un punto nos damos cuenta que lo que hemos hecho no ha servido para nada y vuelta para atrás. Por otro lado, vemos también que cuando queremos transformar digitalmente nuestra industria, lo hacemos con el objetivo de mejorar y optimizar los procesos. Si no conocemos el proceso productivo, difícilmente vamos a poder mejorarlo. Para poder capturar datos de un proceso, lógicamente tenemos que saber qué datos tenemos que coger del proceso. Por lo tanto, no debemos olvidar quiénes son los que más conocen el proceso. Son los operarios que están en máquina, que llevan muchos años ahí trabajando con el proceso y saben perfectamente dónde están los puntos, digamos, los cuellos de botella del proceso. Con lo que hagamos equipo y utilicemos, bueno, pues los conocimientos y la experiencia de todos los equipos de la planta, las personas, que a veces se nos olvida que un proyecto de transformación digital, al final detrás va a haber personas y es lo más importante. Por lo tanto, hagamos coaching entre el mundo de la producción, del proceso, mantenimiento, ingeniería, operaciones y el mundo de IT, que al final normalmente suelen ser pues los encargados o los departamentos que suelen desarrollar este tipo de proyectos. Por lo tanto, tenemos que entendernos y esto es fundamental. Y lógicamente definir un alcance final, aunque muchas veces vayamos a comenzar el proyecto de transformación digital por un pequeño piloto, prueba de concepto, una pequeña zona de la planta. Pensemos siempre que las soluciones que vayamos a aplicar pues, sean para crecer pues, de forma que tengamos la visión del proyecto final clara. Por otro lado, yo le he denominado las soluciones EEI, es que sean estándares, escalables e interoperables. Esto es fundamental. Como decía, no podemos permitirnos, a no ser que no nos quede otro remedio, ir a soluciones con desarrollos a medida. Esto genera dependencias, genera complejidad a la hora de mantener, de crecer y de escalar el proyecto. Por lo tanto, si hacemos algo pequeño con una solución a medida, es probable que funcione, pero cuando lo hagamos, queramos replicar en el resto de la planta o de plantas que podamos tener, pues nos va a resultar complejo y dependiente. Por otro lado, lo que decíamos, pensemos en grande y ejecutemos en pequeño, pero para ello necesitamos que la solución o soluciones que vayamos a implementar sean escalables. No nos quedemos en el pequeño y que luego cuando queramos ir a avanzar, pues nos veamos limitados. Siempre y cuando sea modular o de alguna forma pues, tengamos la capacidad de crecer, pues estaremos en línea. Y por otro lado, tiene que ser interoperable, es decir, en un proyecto de transformación digital no solamente interviene el proceso, también interviene, como decía, IT, sistemas que ya pueden estar instalados, a nivel de ERPs, a nivel de sistemas MES, incluso ahora pues tenemos que conectar en muchos casos con el ámbito cloud. Por lo tanto, la interoperabilidad es fundamental a la hora de definir o diseñar un sistema de una solución para abordar este tipo de proyectos de transformación digital que tienen que ver con la interacción IT y OT. Y aprovechando esto, pues lógicamente todas las soluciones tienen que ser ciberseguras. Esto ya también enlazado con los desarrollos a medida o el código libre, que muchas veces es, la verdad que gusta mucho porque, hombre, el precio y el coste, pues al final pues suele ser más interesante que otro tipo de soluciones, pero también hay que tener muy en cuenta el tema de las normativas que nos van a venir de obligado cumplimiento. La NIS 2, no sé si creo que para el año que viene viene a ser ya de obligado cumplimiento. Y esta directiva lo que nos va a obligar es a cometer una serie de proyectos que nos garanticen que nuestras redes y nuestras instalaciones son ciberseguras. Para ello nos basaremos en el estándar IEC 62443, luego Joseba creo que hablará algo de ello a nivel de arquitecturas de red y bueno, pues ambas dos van a ser fundamentales y claves para los próximos años. En este sentido, yo creo que ya, aunque no fuera de obligado cumplimiento, ya hay muchas empresas que llevan trabajando en esta línea porque, bueno, pues yo creo que todos conocemos que está habiendo hackeos y problemas de productividad, incluso podría haber problemas de seguridad. Y aunque la norma no nos lo obligue, yo creo que es una recomendación
clara el que todas las soluciones y que vayamos a abordar en los futuros proyectos de transformación digital pues sean ciberseguras. Es decir, un poco por resumiendo, bueno, pues los requerimientos que vamos a tener en este tipo de proyectos es que, por supuesto, definir el alcance, como comentábamos, sin ninguna duda, si no hacemos una definición de alcance y objetivos del proyecto, el proyecto tiene visos de que pueda salir mal. Y, por supuesto, que las solución que vayamos a tomar o que vayamos a decidir trabajar con ella, que sea integrada, es decir, que nos permita bueno, pues integrar con otro tipo de sistemas, escalable o interoperable. Bueno, integrado o interoperable, escalables para que podamos crecer el proyecto pues hasta lo que el tiempo nos deje, que sea mantenible para que tanto los usuarios del sistema como los posibles cambios que pueda haber a lo largo de los años a nivel de sistemas operativos, nuevo hardware, etcétera, no nos supongan un duro golpe el tener que bueno, mantener el software que podamos estar instalando y, por supuesto, como decía, con temas normativas o no, que sea ciberseguro. Esto es un poco lo que nosotros creemos que debemos de tener o llevar en nuestra cartera como requerimientos mínimos a la hora de pensar en una solución, sea software o incluso hardware, que vayamos a instalar en un proyecto de transformación digital. Em, Ahora voy a dar paso a mi compañero Joseba, en el que, bueno, creo que es además la parte más interesante, que es lo que vamos a ver ahora es cómo abordamos nosotros desde el Grupo Letra esto que inicialmente os he introducido pues, de requerimientos mínimos, ¿no? ¿Qué soluciones puede haber en el mercado o hay en el mercado que nos permita, pues, por un lado, capturar, comunicar pues, de forma cibersegura los activos, por otro lado, capturar los datos de proceso y agregar esos datos generando una información relevante y posteriormente cómo historizar de forma eficiente y qué herramientas utilizar para poder analizar y visualizar la información historizada, pues para poder tomar decisiones en tiempo real o poder tomar decisiones con datos históricos. Entonces, Joseba, yo te pasaré los slides y yo me quito el audio y conectas tú. Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Bueno, en principio, como ha dicho Asier, pues vamos a ver pues, las soluciones que hemos ido aglutinando, vamos a decir, en este aspecto, pues, encontrando a veces de proveedores más habituales en la industria y que estamos más acostumbrados, y a veces pues, de otros más novedosos o que, bueno, se están dando a conocer poco a poco también a nivel España, ¿no? Evidentemente, internacionalmente son conocidos y testeados. ¿Vale? Y empezar, como ha dicho Asier, pues la primera parte será tener una red, ¿no? Que cumple una serie de requisitos que, como ha comentado, pues ya hay una serie de estándares y normativas que poco a poco van a ir exigiendo ese cumplimiento, como no, con un método de convicción fuerte como siempre, ¿no? Que es las multas y el dinero, pues bueno, poco a poco se irán implantando esos estándares que bueno, son conocidos desde hace años y por eso podemos hablar de ellas, pero serán de obligado cumplimiento para todos a partir de poco, ¿no? Entonces, para poder hacer todo ese tipo de proyectos de datos y, bueno, todo lo que ha comentado Asier, tenemos que tener una red primero que tenga pues una serie de características, ¿no? Evidentemente, siempre todo pensando en planta y sus características de agresividad, ¿no? En parte, de agresividad física y la necesidad de que eso funcione también 24/7, ¿no? Entonces, hablamos, bueno, siempre ha habido comunicación, ¿no? Pero sí que ha cambiado un poco la forma de hacerlo con las, bueno, nuevas posibilidades que nos da toda la parte que anteriormente llamamos informática y relacionábamos con oficina, pero que ahora también
alcanza a la planta productiva, ¿no? Entonces ya la comunicación no es simplemente hacia arriba, ¿no? Sino que ya, pues bueno, básicamente todo se comunica con todo, o se puede comunicar con todo, ¿no? Entonces, para poder diseñar ese tipo de arquitecturas y que sigamos manteniendo esa alta disponibilidad, que sean pues bueno, robustas, que aguanten esas temperaturas, vibraciones, frío, lo que tengamos, ¿no? en planta, pues necesitamos una serie de soluciones, hardware y software, será una combinación, evidentemente, de ambas que puedan mantener esto, ¿no? También hablamos de determinismo, por supuesto. Esto es que sepamos cada cuánto comunicamos con cada uno de los dispositivos, ¿no? Esto es necesario para que los protocolos industriales que comentaba así antes, que están ahí detrás, ¿no? Que no los vemos, pero funcionan y funcionan según un cronómetro muy preciso, ¿no? Hablamos de milisegundos para que bueno, cualquier tipo de comunicación, sincronismo funcione bien y también la parte de seguridad, por supuesto, que evitemos cualquier tipo de incidencia, ¿no? Física o de otro tipo en cualquier operador o producto, ¿no? También temas inalámbricos, que por supuesto poco a poco más habituales. Bueno, esta nueva posibilidad de hardware y combinada con software que nos permite comunicar de manera inalámbrica, pero poder seguir manteniendo esa comunicación determinista necesaria para poder comunicar todos estos equipos de planta, ¿no? Y por supuesto, pues aparte de todo esto, ¿no? Que algunas ya eran conocidas también de antes, pues hoy cada vez más una solución que englobe, bueno, que sea cibersegura, ¿no? Que todas esas funcionalidades se sigan manteniendo, pero que además sea cibersegura ante posibles ataques internos, a veces, que no somos nosotros mismos los que hacemos vulnerables algunos máquinas o dispositivos, o ataques externos que a veces es mucho más habitual. Vale, entonces tenemos un par de bueno, propuestas de arquitectura, eso es, gracias a SIER. Son evidentemente unas propuestas y, pues bueno, se puede hacer de distintas maneras, pero bueno, estas cumplen un poco con ese estándar que comentábamos antes, en la que pues hablaremos de, evidentemente, microsegmentación, como ha dicho Asier. Esto es que si algo afecta a una de mis máquinas, esta no afecte eh, a una máquina que esté, bueno, que sea contigua o que esté conectada en la misma lógica, ¿no? En la misma zona lógica. Pues bueno, aislar al final esos sistemas con, evidentemente, dependiendo un poco de las necesidades de la planta, crear anillos de redundancia para evitar que un equipo me pueda tirar una comunicación de una línea máquina o lo que sea, redundancias físicas, lógicas. Pues bueno, hay un montón bueno, tanto hay protocolos industriales, también hay funciones, ¿no? En cuanto a redundancia, en cuanto a redundancia de routers, switches. Bueno, hablamos de ese tipo de equipos, ¿no? Que conocemos muchos, pero bueno, no al nivel industrial, no son tan extendidos, ¿no? Hablamos de switches, no simplemente en el que conectamos bocas y todo se comunica con todo, sino switches gestionables en los que tenemos la decisión de decir quién va y a dónde, ¿no? Y con qué información. Y tenemos la capacidad también de diagnosticar todo lo que sucede ahí, ¿no? No es simplemente un tráfico alocado, sino un tráfico que ordenamos y que podemos gestionar para asegurar todo eso que decíamos, ¿no? Lo mismo con routers, lo mismo con otro tipo de dispositivos y al final una arquitectura que me va a poder respetar la producción y todo lo que necesito hacer y asegurar lo que necesito asegurar, ¿no? para seguir produciendo. Son arquitecturas propuestas que, bueno, vemos ya unas diferenciaciones, en este caso en colores, vemos la red IT, la red OT, separación por dos tipos de firewalls, ¿vale? Puede ser un firewall más típico de IT y otro más orientado a OT. Otra vez este tipo de cosas, pues las comenta el estándar, ¿no? Va a poder ser que sean de dos fabricantes diferentes, si uno es capaz de vulnerar uno, que le cueste un poco más poder acceder al otro, ¿no? Ese tipo de barreras. Crear zonas de meseta,
que vemos ahí en amarillo, que son zonas desmilitarizadas, ¿vale? De manera que tiene una vigilancia extra y cada comunicación que se haga de aquí para afuera, pues está vigilado, ¿no? Y, bueno, hay que entrar a través de un firewall, teniendo pues, bueno, permisos de alguna manera para entrar, ¿no? Siendo el equipo que comunica y el equipo al que comunica, pues ambos permitidos en ese punto de encuentro, ¿no? Y la parte de abajo, pues lo mismo, ¿no? Lo que decíamos, un anillo y diferentes tipos de redundancias según la necesidad. Evidentemente, pues también dependiendo del tipo de industria, puede haber necesidades u otras. Pásame así a la otra, por favor, que tenemos algunos os pueden sonar incluso, ¿eh? Aquí evidentemente no lo he mencionado, pero algunos os sonan incluso los equipos. En este caso, pues a través de un equipo que tiene conocimientos de OT y también del mundo IT, le llamamos, bueno, esa ciberseguridad industrial, ¿no? Comunicaciones industriales, pues ese conocimiento certificado, en este caso, por Siemens, ¿vale? Siendo, bueno, partners oficiales de Siemens en esta zona norte, pues la idea es precisamente poder aportar conocimiento e intentar ayudar, ver cómo está la red, ver qué equipos se tienen, qué se está comunicando con qué, analizar esas necesidades, ¿vale? Y después proponer arquitecturas de este tipo que respeten pues un crecimiento escalado, evidentemente, pues cambiar toda la configuración y hacer algo que cumpla con todo de primeras, pues puede ser algo grande. Es empezar, como decía, así en pequeño, empezando con unos pequeños equipos, ¿no? Una configuración inicial para separar algún tráfico, intentar ordenar el tráfico también, ¿vale? Bueno, ya veis aquí algunas características a tener en cuenta, pero con esa idea, ¿no? Separar y securizar esa comunicación para que todo siga funcionando, ¿vale? Entonces, pues en este caso, Siemens cuenta con una gama muy completa, ¿no? Desde esos hubs o switches no configurables que comentaba antes, a switches configurables o routers de capa 2, 3, dependiendo de las necesidades, routers, también equipos enracables, bueno, un poco ahí hay mucho catálogo porque al final cada red va a ser diferente, las necesidades, aunque sean parecidas, pues van a ser particulares y hay que personalizar esa arquitectura, ¿no? Para que cumpla con lo que necesitamos en ese caso. Vale. Entonces, solucionar cosas también, aparte de montar una red completa, ¿no? Solucionar problemáticas que puedan ocurrir, ¿no? Venir una máquina nueva, mismas IPs, ¿qué puedo hacer, ¿no? Si enchufo esa máquina a mi red de comunicación, va a haber colisiones, puede haber paradas, porque hay IP repetidas, ese tipo de cosas, ¿no? Al final, soluciones para estas problemáticas más habituales, pues existen, es cuestión de conocerlas y saber implantarlas, ¿no? Y la idea es que estos equipos, una vez implantados, no son cajas negras ni son, bueno, una pantalla negra, ¿no? Son configurables, ¿no? A través de web, entorno industrial y pensado para, para gente como nosotros, ¿no? Que yo también, que no tenemos conocimientos de IT altos y somos capaces de configurar estos switches y routers, ¿vale? Bien, entrando en una parte específica, eso es, de este tipo de arquitecturas, es la parte de gestión de accesos remotos. Vale, bueno, como soluciones hay muchas y conoceréis varias. Nosotros, en este caso, pues proponemos esta solución de Siemens, el Cinema Remote Connect, ¿vale? Cinema RC, que vemos ahí. El porqué es un poco, pues, si dejamos muchas veces libertad, ¿no? O llegan las máquinas con cada uno de sus equipos y luego tenemos diferentes entornos de configuración, diferentes webs, diferentes equipos que tenemos que entender, controlar y al final eso se puede convertir en sí mismo en una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, de esta manera podríamos llegar a tener el control, es una de las opciones para tener mayor control. Y bueno, al final la diferencia en este caso con muchas de las soluciones que igual podéis conocer
es que en este caso el concentrador de túneles que vemos ahí a la izquierda es controlado por nosotros mismos, ¿vale? También un entorno que se configura por web. A partir de ahí, si le das a la siguiente animación, así que algunas tendrán animaciones, eh, bueno, simplemente hablamos de conexiones punto a punto seguras, ¿vale? Túneles VPN que permiten comunicar eh, equipos de fuera de la empresa con máquinas directamente para poder mantener, programar, sacar datos, lo que sea, ¿no? Esto también podemos hacerlo con máquinas conectadas a la propia red, máquinas a través de una red inalámbrica cuando el cable no sea posible. Y bueno, en ese caso también una combinación de hardware y software, ¿no? Entonces aquí quedaros con esa particularidad de Cinema RC, que es bueno, control propio de usuarios, equipos que damos de alta y el mantenimiento, por supuesto, también. Pero bueno, ya os digo que no es un entorno complejo. Ahora que siempre hablamos de servidores, parece que es complejo, pero no tiene por qué. Sí, sí, así es, gracias. Y como para completar un poco esa parte de arquitecturas ciberseguras y ese plan, ¿no? Que bueno, tiene que ser también cíclico, ¿no? Y de revisión, pues ese plan de Disaster Recovery, ¿no? Que así también comentaba, un plan B. ¿Qué significa esto? Pues al final que podamos, aunque securicemos todo muy bien, ¿no? Lo segmentemos, esté todo muy bien, bueno, haya suficientes barreras, accesos con usuarios, factores de autenticación, lo que sea, pero al final, pues vamos nosotros y enchufamos un USB o se puede quemar un equipo o se puede corromper por lo que sea. Entonces, la capacidad de volver a funcionar, ¿no? Como estábamos antes, ¿no? Lo antes posible, ¿no? Al final, el tiempo es oro y produciendo, pues, por supuesto, también. Entonces, un sistema que me permita llevar la traza de proyectos, saber qué proyectos, bueno, qué versiones tengo, quién está trabajando sobre qué proyectos. Hablamos de proyectos de PLC, por supuesto, de robots, CNC, lo que se tenga, documentos Word, proyectos de E-Plan, Excel, cualquier tipo de documentación o proyecto, pues que podamos tener una serie de cambios diarios o semanales o que estemos trabajando varias personas a la vez, pues bueno, se crea esa complejidad de que se hacen modificaciones y aunque queramos llevar una traza poniendo el nombre del proyecto, perdona, la fecha de la modificación en el nombre o llamándolo proyecto final, final absoluto y poner una carpeta de viejos, bueno, son cosas que hemos hecho todos, ¿no? Pues bueno, para un entorno industrial, pues una herramienta que también me permita llevar esa traza de manera más eficiente y mejor, ¿no? Entonces, no es solo esa parte de traza de versiones o esas diferencias, ¿vale? En la que podré visualizar esas diferencias de forma gráfica, ¿vale? En entornos de PLC, por ejemplo, sino que la otra función, como vemos en la arquitectura, que ahora explico un poco, va a ser capaz de hacer copias de seguridad automáticas de los equipos directamente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues bueno, tenemos un flujo normal, ¿no? De trabajo, en el que como vemos ahí, pues tenemos un servidor, el dibujo, ¿vale? Hacemos un checkout, ¿vale? Copiar una versión, la última versión del servidor. Esto lo veríamos evidentemente en una interfaz gráfica muy sencilla en la que tenemos visibilidad de todos los proyectos sin problema, ¿vale? Y con nuestro cliente, pues accedemos a ese proyecto, lo descargamos, modificamos, trabajamos como siempre, creamos una versión y lo subimos al servidor y también lo descargamos a la máquina si tiene sentido, ¿no? Entonces, ese sería el flujo que hacemos habitualmente y vamos, como decía, comentando pues, en un documento TXT o lo que sea las diferencias, ¿no? En este caso, si le das un clic más así, creo que hay un icono más, eso es, el servidor me va a hacer esas comparaciones de las diferentes versiones, ¿vale? Por un lado, tiene ese motor de comparación, entonces cuando haga las versiones veré esas diferencias y podré comentarlas, razonarlas y todo, ¿vale? Que luego van a ser visibles más adelante. Bien, hemos descargado, espera, es decir, hemos descargado ese proyecto a la máquina y como vemos aquí, esa flecha de upload me va a permitir hacer copias de seguridad programadas pues a la 1 de la mañana, a las 2 del mediodía, a las 12, cuando yo quiera. Directamente irá al PLC, cogerá
el programa que está corriendo en ese momento en la máquina y luego guardar en servidor, ¿vale? Luego guardar en servidor de manera diferenciada esas versiones y me va a hacer una comparación entre ellas. Y me va a decir si lo que tengo en el servidor es lo mismo que lo que tengo en la máquina, ¿vale? Si hacemos eso con todos los equipos de planta, pues tendremos un resumen, una imagen bastante clara de qué proyectos tenemos en cada una de las máquinas, incluso documentación, hablamos de copias diferenciales también de servidores y PCs y todo, ¿vale? Un montón de tipos de dispositivos diferentes y tendremos el conocimiento de lo que tenemos como última versión, ¿no? Entonces, con ese conocimiento completo, pues poder echar a andar lo antes posible, ¿no? Ahora sí, así es. Bien, es la parte un poco de arquitectura y comunicaciones. Si nos centramos más en la parte de datos, pues como decía, sí necesitaremos herramientas que también sí, persigan o intenten ser escalables y mantenibles y estándares, ¿no? Evidentemente también hay parte de integración o desarrollo que también tiene que ir con ese enfoque, ¿no? Pero herramientas como estas enfocadas a industria, pues permiten desde luego que sea así, ¿no? Entonces, en este caso tenemos DeviceWise, ¿vale? Del fabricante Telit, como veis en la esquina superior derecha, que es una herramienta software, ¿vale? Que puede ir cargada en cualquier sistema operativo o prácticamente cualquiera, ¿vale? Que me va a permitir hacer todo lo que vemos en pantalla, ¿no? Tiene protocolos para poder comunicar, escribir y leer de todo tipo de dispositivos productivos de planta, ¿vale? PLCs, TNCs, un poco lo que comentábamos antes, pero ahora para leer y escribir datos directamente. Incluso leer bueno, un fichero de datos o lo que sea, o exportar un fichero de datos, ese tipo de funciones nos va a permitir hacer. Tenemos también la capacidad de comunicar con sistemas de empresa, ¿vale? Todo lo que vemos ahí en la parte izquierda, bases de datos de todo tipo, de diferentes proveedores y más, ¿no? Vemos también módulos de SAP, bueno, RPs, todo tipo de cosas, ¿no? Que tenemos ya en la parte más de gestión o administración. Y también tenemos drivers de comunicación con esos clouds bueno, cada vez se ven más, ¿no? Azure, Amazon, también otros módulos de SAP, el propio de Siemens. Bien, entonces tenemos tres posibilidades de comunicación con tres diferentes entornos y dentro de ese entorno pues, muchos tipos de dispositivos que a través de diferentes drivers podremos comunicar con cada uno de ellos, ¿no? A través de su protocolo que necesite. Pues la idea es que podamos hacer todo esto sin saber cómo comunicar con ellos, ¿vale? No es que no es una hoja en blanco que tengamos que empezar a escribir código y traer de .NET y buscar códigos en Internet y desarrollar un driver, sino que tenemos ventanas de configuración para poder indicar si me comunico con un módulo de Rockwell, de Siemens, de Mitsubishi, indicar la dirección IP, decir qué datos queremos leer y enseguida lo validamos si estamos leyendo. Lo mismo con esos sistemas de empresa y lo mismo con los sistemas de cloud, ¿vale? Ventanas de configuración que me permiten crear esas conexiones y las operaciones que tenga que hacer con esos diferentes destinos o fuentes de datos. Y para decidir qué hago con cada dato, pues tengo esa lógica que vemos ahí, eh, que me va a permitir, otra vez, sin necesidad de saber cómo programar, ¿no? Esas lógicas, pues a través de funciones y esas lógicas gráficas, pues poder decidir cada cuánto leo, de dónde leo, cuando leo qué hago, ¿no? Si lo inserto en una base de datos, pues leo de un PLC, inserto en una base de datos, compruebo que ese valor que estoy leyendo es igual al valor que tengo en un Excel, en un directorio o lo que sea, leo ese Excel, cotejo esa información y si todo va bien, pues decido mandar un mail, por ejemplo, con el resumen de un Excel o lo que sea, ¿vale? Entonces, pues bueno, va a tener, ya veis en esa parte izquierda, un montón de funciones que nos van a permitir, pues, desde hacer operaciones muy sencillas, leer de un sitio, escribir en otro, a hacer lógicas condicionadas, en bucle, bueno, hacer un proyecto bastante más amplio, ¿no? Ese es el núcleo o las funcionalidades importantes de DeviceWise, que lo he dicho, es un entorno software que podría estar funcionando detrás y nosotros no ver nada, ¿vale?
Y pues además pues permite hacer otra serie de cosas, como vemos en la parte derecha, tiene un pequeño entorno para diseñar unas gráficas, ¿vale? Que muchas veces estará limitado, luego lo resolvemos con otra solución, y también puede tener accesos remotos y que nos sirve para bueno, organizar toda la información que podemos tener en máquinas o dispositivos remotos, ¿vale? Y por último, tenemos otra propuesta, ¿no? Que puede ser también combinable con la anterior, ¿no? Con esa de DeviceWise. ¿Por qué? Hablábamos antes básicamente de gestión del dato y de drivers, ¿no? De comunicación para poder captar esos datos. Aquí hablamos de un entorno que, además de ser también, bueno, tener esa capacidad de captar datos y tener protocolos, bueno, más curiosos, ¿no? Y ser un entorno abierto, pues este suite de panorama, ¿vale? Se llama así el entorno, como veis, del fabricante, en este caso Codra, pues nos permite a través de sus tres módulos, el COM, el E2 y el H2 que veis ahí, pues hacer todas las aplicaciones de visualización que necesitemos, no necesitamos normalmente en una planta, ¿no? Una planta, un edificio o más allá. Hablamos del módulo de COM que iría un poco vinculado a esa parte de captura de datos y drivers, ¿vale? Entonces, es un fabricante agnóstico, ¿vale? Esto es, no tiene hardware asociado, se puede comunicar con todo tipo de dispositivos y vamos a decir que no nos importa mucho lo que está por debajo, ¿no? Entonces, el propio Panorama puede recolectar esa información. Si hay un protocolo particular que no está incluido aquí y si en DeviceWise, pues puede ser complementarios y comunicar de un entorno a otro, ¿no? Que sean entornos interoperables, como comentábamos antes. Y luego tenemos dos soluciones para distintos objetivos, ¿no? El Panorama E2 para supervisión en tiempo real. Hablamos del concepto de escala más clásico, ¿no? Desde una monitorización y control de, de una máquina, de una operación, a una supervisión de una planta completa, ¿vale? De varias líneas, varias máquinas y poder tener todo en una única, bueno, pantalla, en un único dispositivo de control con distintos niveles, dependiendo que queramos ver, ¿vale? Y no solo eso, sino que la propia aplicación, pues aparte de comunicar con protocolos industriales, pues también nos permite comunicar con protocolos de gestión de edificios, como AgNet, para ver temperaturas, control de aire, también incluso integrar la visión de cámaras de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, es un entorno que permite hacer aplicaciones no solo industriales, sino que abrir incluso la visión y poder tener un entorno único para la aplicación del control del edificio, ¿no? De la planta propia incluso. ¿Vale? Y por último, el H2 que vemos ahí se va a esa última parte de análisis a posteriori, ¿no? O no en tiempo real y de muchos datos, ¿no? Hablamos de miles, cientos de miles, de millones de datos que vamos, como decíamos antes, con una intención, ¿no? Almacenando para luego explotar los datos y tomar decisiones, ¿no? Esa parte de business intelligence que se comenta mucho hoy en día, ¿no? Aquí podemos conocer igual herramientas que están en el mercado como Tableau o Power BI, que son las dos más conocidas, pero esa es la parte visual, ¿no? Esa parte de gráfica que vemos en esa última imagen, pues es la más bonita y expresiva, pero antes de eso tenemos que almacenar esos datos y con un criterio concreto, que es ser después una base de datos óptima para poder explotar millones de datos, ¿no? Y que no estemos esperando un cálculo minutos u horas incluso. Entonces, el propio panorama en ese módulo H2, que todo esto se configura en una misma herramienta de edición, de un mismo configurador, vamos a decir, pues tiene una serie de funciones para historizar, que lo hacen muy sencillo, y esa historización se hace con esa idea, ¿no? Que luego sea explotable en ese tipo de entornos, ¿vale? El propio panorama tiene un entorno de explotación, pero incluso se podría conectar si ya existe esa herramienta por VI o lo que sea en la planta, ¿vale? Entonces, pues bueno, desde tener esa red preparada a ese tipo de herramientas de Business Intelligence.
¿vale? Un poco todo. Así es, cuando quieras comentar las conclusiones, si quieres. Sí, no conseguía el micrófono. Sí, pues nada, gracias, Joseba. Bueno, como conclusiones, creo que ha quedado claro la idea, o por lo menos nuestra idea del Grupo Letra es tener una serie de soluciones en el portfolio que nos permitan, bueno, desarrollar proyectos de captura de comunicaciones industriales, captura de datos, de agregación y de historización y visualización de los datos y la información, pues de forma, digamos que sencilla, por un lado, que intuitiva, y por otro lado, que nos permita escalar los proyectos, que nos permita interoperar y que, bueno, pues que nos permita también conectar con todo tipo de sistemas que pueda haber en planta. Entonces, al final, la idea de estas soluciones, sobre todo la capa más software que hemos visto, tanto DeviceWise como Panorama, es que nos van a ofrecer gran librería de drivers o controladores que nos podemos encontrar, la mayoría de las que nos podemos encontrar en la industria. Nos van a permitir también estas herramientas manejar pues gran cantidad de datos y por lo tanto información, que es de lo que se trata. Bueno, vamos a poder hacer una transformación del dato mediante lógica en Edge, es decir, en vez de llevar el dato en bruto a un sistema para historizar, tratemos este dato de forma local para luego pues, mandar única y exclusivamente la información relevante a esa historización o a esa nube, si fuese necesario. Y bueno, y luego todo lo que hemos hablado, ¿no? De que sea sencillo, que sea fácil de mantener, de administrar. En todo momento hablamos de configuración, no hablamos de programación ni código a medida. Y por lo tanto, pues damos por hecho y entendemos que son unas soluciones muy potentes para aquellos proyectos que queramos escalar y que queramos mantener en el tiempo. Por lo tanto, si hay dudas o que alguien quiere, bueno, pues más información al respecto de cualquiera de estas soluciones, por supuesto, puedes contar con nosotros en bueno, la dirección de correo o bien a través de la fundación o incluso en el evento que estaremos el día del evento de UTD, estaremos allí con nuestro stand, tanto yo como yo y compañeros de Electra, atendiendo cualquier consulta que os pueda surgir. No sé si Sí, Gonzalo querías hacer sí, algún sí, comentario. Creo que sí, hemos cumplido el horario sí, 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 a muy bien, sí, rajatabla. sí. Muchas gracias a Sier y Joseba por la ponencia. Antes de dar paso a la ronda de preguntas, quería informaros que, como bien ha dicho Asier, Electra, junto con otros proveedores tecnológicos, estarán presentes en la quinta edición del OTD Challenge, un evento tecnológico que tendrá lugar el 17 y 18 de abril en el Baluarte. Durante las 2 jornadas contaremos con un amplio programa de ponencias, entre las que se encuentran 5 masterclass de empresas de primer nivel como Siemens o Microsoft y 17 ponencias de 8 minutos cada una por parte de empresas industriales de Navarra, País Vasco o Aragón. El objetivo es compartir un caso de una solución tecnológica que hayan implantado las empresas para conocer a qué problemas han enfrentado, cómo lo solucionaron y qué beneficios les ha reportado. En el chat os he dejado el enlace para las inscripciones y también recordaros, por favor, completar la encuesta de satisfacción. Y con esto, no sé si alguno de los asistentes quiere plantear alguna cuestión a Joseba o a Sier que os interese profundizar. Podéis plantearlas a través del chat o si queréis desmutaros y comentarlas en vivo. Bueno, suele ser habitual que no haya preguntas por el tema de la timidez. Pero bueno, lo dicho, yo sí tenía una pregunta, Joseba, una, y Gonzalo ya acabó, pero sí Muy bien. que me he quedado ahí un tema que cuando hablabas de microsegmentación y segmentación, creo que es interesante compartir cómo suelen enfocar, cómo se suele enfocar la microsegmentación en OT en relación a IT, el tema de por servicios o por celda. Eso creo que es importante e interesante comentar porque, aunque no tiene que ver con tecnología, tiene que ver más con concepto, puede ser algo importante. Y Ujú. ya con esto Sí, termino, ¿eh? sí. E incluso hablar de esa diferencia, ¿no? Entre a veces decimos que ya está segmentado, pero bueno, simplemente tenemos igual separado IT con OT o tenemos otro tipo de segmentación que igual no es el adecuado para esos procesos industriales, ¿no? Cuando así comenta esa parte de cómo segmentar o cómo hacer esa microsegmentación,
decimos microsegmentación porque muchas veces se llama segmentar simplemente a separar esa parte de IT y OT, ¿no? Y tener un cortafuegos y algo de control de tráfico, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Hablábamos de esa parte de corrupción de un PLC o de un dispositivo de máquina y que eso no afecte a otra máquina, ¿no? O a otro proceso. Entonces, ahí, efectivamente, como dice Asier, pues ya no vamos a aglutinar, no tiene ningún sentido meter en una misma red todos los PLCs o meter en una misma red pues todos los variadores como si fueran cámaras de seguridad o otro tipo de servicios que puede ser más habitual hacerlo en entorno IT, ¿no? Hablamos de separar procesos, de separar máquinas, líneas, bueno, dependiendo un poco también de qué sea el conjunto del proceso de una operación, ¿no? Eh, simplemente, pues, poniendo un switch gestionable para controlar el tráfico dentro de una máquina y que no, dentro de la máquina podemos tener 20 dispositivos, 30, 40, depende del tamaño de la máquina. No se tienen por qué comunicar todos con todos. Con poner un switch en medio y no poner ninguna regla ni lógica, lo que podemos estar generando es un tráfico de todos con todos, que esto puede ralentizar la comunicación de la parte controladora, ¿no? Con los dispositivos finales y esto puede generar otro tipo de problemas, ¿no? Pues con un switch gestionado puedes tener ese control y saber qué está pasando, cómo tenemos el tráfico, si está muy saturado o no. Y con un router, con pues bueno, funcionalidades específicas también para conexiones con máquinas, descubrimientos de equipos que van a ser útiles en algunos momentos, pues podemos aislar esa máquina de una manera que controlemos el tráfico que entra y el tráfico que sale, ¿no? De manera que si no va a ese entorno que comentábamos, por ejemplo, de MZ, esos datos pues no salgan a ningún otro lado, ¿vale? Si no, que no salgan. O tráfico que decíamos, que se llama broadcast, ¿no? O que sea más abierto, no se propague en la red industrial, ¿no? Que eso pueda generar también eh, bueno, colisiones y ralentizaciones de ese ancho de banda y que pueda resultar en paradas de máquina incluso, ¿vale? Por ese tipo de cosas. Lo mismo que IPs duplicadas, ese tipo de problemáticas que son muy habituales, ¿no? Se pueden solucionar simplemente con uno o dos equipos dentro de la máquina, bueno, haciendo ese corte, ¿no? De la máquina hacia arriba y salvando todas esas problemáticas que ya os digo que no son tan claras. ¿Vale? No sé ya si esa era un poco la idea Sí, de la sí. pregunta. Ya, a mí me ha quedado claro, claro. Muy bien. Bueno, pues si ya nadie tiene alguna última cuestión, bueno, pues agradeceros muchísimo vuestra participación, vuestro tiempo. Como habéis comentado, estáis a habéis dejado el contacto. Os podéis contactar a través de nosotros. Hemos grabado la sesión. Cuando termine el ciclo a mediados de marzo, pues editaremos el webinar y lo publicaremos, pues si alguien quiere repasar el contenido o, bueno, si alguien se lo ha perdido, pues para que lo pueda visionar a posteriori. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias, un saludo. Hasta luego.